En el corazón del vasto desierto de arena, donde el sol ardía implacablemente sobre las doradas dunas, se erguía el eterno testigo de épocas pasadas, la Gran Pirámide de Giza. No era simplemente una estructura grandiosa, sino un enigma encerrado en piedra, un complejo rompecabezas que excitaba la imaginación de científicos y aventureros durante milenios. Cerca de allí, custodiando sus secretos bajo el sol abrasador, dormía silenciosamente la gran Esfinge, guardiana del mundo antiguo. Pero, ¿qué pasaría si estos majestuosos monumentos ocultaran aún más secretos de los que podríamos imaginar? ¿Qué pasaría si bajo el peso de los siglos se escondieran cámaras, cuya existencia solo podemos intuir? Las leyendas sobre estancias ocultas en la pirámide y bajo la Esfinge flotaban en el aire desde la antigüedad. Ya los historiadores griegos antiguos, como Heródoto, narraban sobre misteriosas estancias escondidas dentro de la pirámide. El propio Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C., afirmaba que bajo la Gran Pirámide se encontraban laberintos subterráneos y cámaras que albergaban tesoros incalculables y posiblemente, incluso conocimientos secretos. Sin embargo, en aquel entonces, esta información se percibía más como mitos y leyendas, y solo unos pocos investigadores se sentían inclinados a reflexionar sobre su veracidad. Los primeros intentos serios de adentrarse en los secretos de la pirámide se remontan a la época del Renacimiento, cuando los viajeros y científicos europeos comenzaron a mostrar un mayor interés por las civilizaciones antiguas. En los siglos XVII y XIX, los investigadores intentaron numerosas veces encontrar habitaciones ocultas, utilizando métodos muy primitivos. Golpeaban las paredes, tratando de detectar huecos a oído, examinando cuidadosamente cada centímetro en busca de indicios de pasadizos secretos. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo y la perseverancia, estas primeras investigaciones no dieron resultados significativos. La situación cambió radicalmente con la llegada de la tecnología moderna. En el siglo XX, martillos y cinceles fueron reemplazados por métodos de investigación avanzados. Ahora, los científicos podían mirar dentro de los monumentos sin dañar su estructura. El escaneo por radar, la termografía infrarroja y otras técnicas no invasivas abrieron nuevos horizontes en el estudio de las estructuras antiguas. Uno de los pioneros en este campo fue el ingeniero e investigador estadounidense Kurt Davidson. En los años 60, realizó una serie de escaneos por radar de la Gran Pirámide. Sus resultados, aunque no fueron del todo concluyentes, dieron las primeras, tímidas pistas sobre la posible existencia de cavidades ocultas, agitando la imaginación y avivando el interés por los misterios de la antigüedad. Sugirió que en el interior de la Gran Pirámide había un corredor inclinado que conducía a la cámara funeraria del faraón. Uden, admirado por la grandeza y las características de la arquitectura de la pirámide, creía que este corredor era utilizado por los constructores para mover enormes bloques de granito necesarios para la construcción de los niveles superiores. Su teoría, confirmada por modelos informáticos y análisis detallados de la estructura de la pirámide, provocó un vivo debate en la comunidad científica. Durante el estudio de una de las secciones de la pirámide, Uden descubrió un nicho desconocido hasta entonces. Este descubrimiento, en su opinión, se convirtió en una confirmación de peso de su audaz teoría, obligando al mundo científico a reconsiderar las opiniones establecidas sobre el proceso de erección de este gran monumento. Uno de los proyectos más significativos emprendidos para explorar los misterios ocultos en las entrañas de la Gran Pirámide fue el proyecto Scan Pyramids, lanzado en 2015. Esta iniciativa internacional, que reunió a investigadores de todo el mundo, utilizó técnicas avanzadas de exploración, incluida la tomografía de muones, para observar el interior del antiguo monumento. Los muones son diminutas partículas elementales que nacen en la alta atmósfera bajo la influencia continua de los rayos cósmicos. Al penetrar a través del grosor de la mampostería, se comportan de forma diferente en zonas densas y vacías. Al analizar las trayectorias de estas partículas, los científicos lograron trazar un mapa detallado de la estructura interna de la pirámide, lo que les permitió descubrir anomalías previamente desconocidas. Durante el proyecto Scan Pyramids se identificaron dos objetos particularmente intrigantes. En primer lugar, una enorme cavidad situada encima de la Gran Galería, el corredor más largo dentro de la pirámide. Esta cavidad, de unos 30 metros de longitud, es casi tan grande como la Gran Galería, lo que llevó a los científicos a cuestionar su propósito real. En segundo lugar, se encontraron anomalías en la parte oriental de la pirámide, lo que sugiere la posible existencia de otra cámara oculta.
Estos descubrimientos causaron sensación en los círculos científicos, despertando el interés por los enigmas sin resolver de la Gran Pirámide y planteando nuevas preguntas sobre sus secretos. En cuanto al majestuoso Gran Esfinge, la investigación activa continúa hasta el día de hoy, con el objetivo de encontrar estancias misteriosas y ocultas. En los años 80 del siglo pasado, el geólogo estadounidense Robert Schoch propuso una audaz hipótesis, sugiriendo que la Esfinge fue erigida mucho antes de lo que se creía, posiblemente en la época del Egipto predinástico, es decir, mucho antes de que los faraones subieran al trono. Basándose en los resultados del análisis meticuloso de la erosión en el cuerpo de la Esfinge, Schoch concluyó que esta erosión era causada no solo por el viento implacable, sino también por el impacto destructivo del agua, lo que a su vez indicaba un periodo de construcción mucho anterior, cuando las lluvias eran abundantes en esta zona. Entre las investigaciones más conocidas dirigidas a la detección de estancias ocultas bajo la gigantesca estatua, cabe destacar los trabajos del equipo de investigación japonés dirigido por el respetado profesor Sakahiro Yamashita. A principios de la década de 2000, el investigador estadounidense John Anthony West prosiguió su estudio en profundidad de los misterios de la antigua Esfinge. Se dedicó a analizar minuciosamente la estructura del monumento, examinándolo en el contexto de la zona circundante, utilizando tecnología punta. West hizo una audaz sugerencia sobre la posible existencia de galerías y salas subterráneas que probablemente podrían haber formado parte de un complejo mayor y más complejo. También llamó la atención sobre las características inusuales de la estructura de la Esfinge, especialmente la presencia de misteriosas grietas verticales que, en su opinión, podrían indicar la existencia de pasadizos subterráneos ocultos. A pesar de todos estos asombrosos descubrimientos y de las investigaciones en curso, la cuestión de qué se esconde exactamente en estas misteriosas cavidades sigue abierta. Hay muchas teorías diferentes que intentan explicar la finalidad de estas salas ocultas. Otros, sin embargo, proponen hipótesis aún más audaces e intrigantes, relacionadas con conocimientos ocultos, tecnologías perdidas capaces de cambiar nuestra visión del mundo, o incluso con contactos con civilizaciones extraterrestres que dejaron su huella en la historia de la humanidad. Uno de los aspectos más fascinantes de estas investigaciones es cómo los nuevos datos descubiertos pueden cambiar radicalmente nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el descubrimiento de habitaciones ocultas dentro de la Gran Pirámide podría indicar que sus constructores poseían conocimientos y tecnologías mucho más complejos y avanzados de lo que se creía. Tal vez estos hallazgos revelen prácticas religiosas o rituales previamente desconocidos, estrechamente relacionados con la construcción y el uso de la pirámide, algo de lo que ni siquiera sospechamos. En el caso de la Esfinge, el hallazgo de estancias ocultas podría ser un argumento decisivo a favor de la hipótesis de su origen mucho más antiguo. Si realmente existen galerías subterráneas bajo la majestuosa Esfinge, esto podría significar que este monumento formaba parte de un complejo grandioso, creado mucho antes de lo que estamos acostumbrados a pensar. Es posible que este complejo se construyera hace miles de años, y su descubrimiento podría revolucionar todas nuestras ideas sobre el antiguo Egipto y sus misterios. Esto, a su vez, podría llevarnos a reconsiderar los puntos de vista tradicionales sobre el desarrollo de la civilización en Egipto, así como el papel que desempeñó la Esfinge en el pasado lejano. Cabe señalar que todas estas investigaciones y descubrimientos van invariablemente acompañados de numerosas controversias y acaloradas discusiones. Muchos egiptólogos de renombre e historiadores autorizados se muestran escépticos ante las hipótesis de la existencia de estancias ocultas, creyendo que estos hallazgos no tienen suficientes fundamentos científicos sólidos. Señalan que las cavidades descubiertas podrían ser meros defectos de construcción o huecos naturales en la mampostería, formados por el paso del tiempo. Advierten también contra las especulaciones precipitadas y las conclusiones apresuradas e infundadas, que, temen, podrían distorsionar la verdad histórica. Sin embargo, a pesar del escepticismo de la comunidad científica, el interés inagotable en los espacios ocultos tanto dentro de la pirámide como debajo mismo de la Esfinge, sigue avivando la imaginación de muchos investigadores. Arqueólogos y científicos, llenos de determinación, continúan sus investigaciones, utilizando tecnologías cada vez más sofisticadas y avanzadas para estudiar estos antiguos monumentos. Acarician la esperanza de que nuevos descubrimientos ayuden a desvelar los misterios que se esconden bajo la espesura de los siglos pasados y arrojen luz sobre las numerosas incógnitas relacionadas con la historia del misterioso antiguo Egipto.
Por ejemplo, el proyecto Scan Pyramids planea continuar sus investigaciones de la Gran Pirámide, utilizando nuevos métodos de escaneo aún más modernos y un análisis detallado de los datos obtenidos. Los científicos esperan que esto les permita obtener una imagen mucho más detallada de la estructura interna de la pirámide, y posiblemente, descubrir nuevas salas ocultas hasta ahora desconocidas. Los investigadores tienen la intención de continuar las excavaciones en los alrededores de la Esfinge, para confirmar o refutar la hipótesis de la existencia de galerías subterráneas. No cesan los trabajos de estudio de la propia Gran Esfinge, su estructura y el territorio circundante. Los científicos analizan incesantemente los datos de escaneo de radar y otros métodos, esforzándose por obtener una imagen más completa de lo que se esconde bajo este enigmático monumento, cuya edad se remonta a miles de años. En estos momentos, se debaten acaloradamente si es conveniente realizar excavaciones de mayor envergadura en la zona de la Esfinge, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. Las preguntas son numerosas, como si fueran los misterios aún sin resolver de la antigüedad. ¿Cómo se construyeron exactamente estas estancias ocultas? ¿Cuál era su propósito, escondido a los ojos de los simples mortales? ¿Qué artefactos o tesoros podrían esconderse en sus profundidades? ¿Fueron creadas simultáneamente con la pirámide y la Esfinge? ¿O su construcción pertenece a un periodo posterior, marcado solo por siglos de historia? ¿Qué prácticas religiosas o rituales estaban relacionados con estas misteriosas estancias? Y, finalmente, ¿qué se revelará cuando estas enigmáticas cámaras sean, por fin, desveladas? A pesar de todos los esfuerzos de los científicos, algunos aspectos aún están envueltos en tinieblas. Por ejemplo, aún no está claro qué tecnologías se emplearon en la construcción de la pirámide y la Esfinge, especialmente si se consideran sus colosales dimensiones y la increíble precisión de su ejecución. Sigue siendo un enigma el conocimiento y las habilidades que poseían los antiguos arquitectos al crear estos monumentos. Tampoco está claro cómo se organizaban las obras de construcción, cómo se gestionaban los recursos y la contratación de los trabajadores. Y, sin embargo, a pesar de las muchas preguntas sin respuesta, la importancia de estos descubrimientos e investigaciones es difícil de sobreestimar. Nos permiten profundizar en la historia del antiguo Egipto, conocer su cultura, religión y logros. Nos hacen reflexionar sobre las posibilidades de las civilizaciones antiguas y cómo nuestras ideas sobre el pasado pueden cambiar bajo la influencia de nuevos hallazgos. Nos recuerdan que la historia está llena de acertijos y misterios que esperan a su investigador. El legado de la Gran Pirámide y la Esfinge va mucho más allá de la arqueología. Estos monumentos se han convertido en símbolos del antiguo Egipto y de toda la humanidad, inspirando a artistas, escritores, arquitectos y científicos de todo el mundo. Nos recuerdan la eterna búsqueda del conocimiento y la autoexpresión de la humanidad, que la historia es un proceso interminable de búsqueda y descubrimiento. En conclusión, el misterio de las cámaras ocultas en la Gran Pirámide y debajo de la Esfinge sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes que nos plantea el pasado. Las tecnologías modernas permiten vislumbrar el interior de estos monumentos, pero la respuesta definitiva a la pregunta sobre qué hay allí aún está por descubrir. Las investigaciones continúan, y tal vez, en un futuro cercano, sabremos nuevos detalles sobre estas misteriosas estancias, lo que nos ayudará a comprender mejor la historia del antiguo Egipto y el papel que estos monumentos jugaron en el desarrollo de la civilización. Esperaremos nuevos descubrimientos, con la esperanza de que estos enigmas algún día sean resueltos, abriendo ante nosotros nuevos horizontes de conocimiento. ¿Y si en estas habitaciones se esconde algo más que simples tesoros o artefactos funerarios? ¿Qué pasaría si guardaran las llaves para comprender el conocimiento antiguo, que aún hoy sigue siendo un enigma para nosotros? No queda más que especular y esperar a que el futuro revele sus secretos, tal vez dentro de 5, o quizás 10 años.